Bueno, entonces, para esa identificación de esos actores hay que tener en cuenta estos criterios. Primero, preguntarse, ¿están siendo o podrían verse afectados por los problemas ambientales actuales y potenciales en la cuenca? Entonces, sería uno de los criterios para poder decir si es actor o no es actor, ¿cierto? Podría ser afectado por la propuesta de solución de proyectos, programas que se planteen en el PONCA, sí o no. No están siendo directamente afectados o no se van a ver afectados pero podrían tener un interés en la propuesta, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de ONGs, no están asentadas dentro de la cuenca, pero realizan actividades allá, como por ejemplo puede ser la FAO, la ONU, ¿cierto? O organizaciones no gubernamentales que no están radicados, ¿cierto? Pero que realizan actividades o formulan proyectos o ejecutan proyectos que son de beneficio para las comunidades. Entonces, sí es necesario involucrarlos. Lo otro, poseen información, experiencia o recursos necesarios para formular e implementar el plan de ordenación y manejo de cuencas. Sí, en este caso, por ejemplo, ¿a quién tenemos que involucrar? En este caso podría ser el Ministerio de Ambiente. ¿Tiene asiento allá? No. ¿Está radicado allá? No, pero ellos sí podrían em, aportarnos con recursos naturales necesarios para la formulación o la implementación del plan de ordenación y manejo de cuencas, ¿cierto? Preguntarse, ¿son necesarios para la aprobación y adopción del plan? Ojo con esto, aquí es donde recobra nuevamente importancia la participación de las comunidades indígenas, las comunidades afro, los raizales. ¿Por qué? Porque en el caso como la norma lo dice, ¿cierto? Y eso ha ocurrido que, por ejemplo, en el 2010 se cayó una ley y se han caído muchas leyes. ¿Por qué? Porque las comunidades no fueron consultadas, no fueron partícipes de ese proyecto, entonces por sí solo se cae. Entonces, por ejemplo, a sabiendas que existen en la cuenca comunidades indígenas y yo no los convoco, definitivamente no podría ni aprobar ni adoptar el plan. ¿Cierto? Que no participen todas las comunidades campesinas no es tan, digamos, complejo ni grave como si dejan de participar las comunidades indígenas, las comunidades afro o los raizales. ¿Ya? Entonces, en ese particular, mire la importancia de la participación de las comunidades indígenas y muchos dirían que de pronto hay allí una desproporción o hay un desequilibrio, una desigualdad, porque más tienen prelación las comunidades indígenas y afro y no las otras comunidades, desafortunadamente primero, digamos, afortunado o desafortunadamente, porque ellos están organizados. ¿Por qué? Porque ellos están organizados social, política, culturalmente. Ellos han sido originarios de esas regiones, ¿cierto? Para algunos casos. Y lo otro es que tienen territorio colectivo. Ahí es donde prima o ahí es donde radica la importancia, que ellos son dueños del territorio. ¿Listo? Por otra parte, dice, ¿son necesarios para la implementación de la zonificación de proyectos? Claro. Entonces, tienen que estar allí presentes. ¿Y consideran que tienen derecho a estar involucrados? Desde luego. Entonces, aquí, por ejemplo, las comunidades, digamos, las empresas palmicultoras, ¿están involucrados? Sí, porque sobre esas actividades que ellos realizan es que vamos nosotros a tratar de llegar a definir acciones. ¿Cierto? Entonces sí hay que bueno, involucrarlos. A los que siembran cacao, a toda la agremiación de cacaoteros, claro. A toda la agremiación de concheros, claro. A toda la agremiación de camaroneros, claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces con ellos sobre esas actividades que ellos realizan se va a definir unas políticas y tienen que ser partícipes y conocedores de lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces, en la caracterización, primero era la identificación, ahorita viene la caracterización de actores, que es lo que tenemos que hacer, agrupar y categorizar esos actores, ¿cierto? Caracterizar el actor como tal. En el caso de la agrupación
clasificación y categorización, entonces tenemos que decir dónde localmente está ubicado, ¿cierto? A nivel local, municipal, regional, departamental o nacional. Y el contexto, son comunitarios, gubernamentales, del sector productivo, prestadores del servicio, ¿quiénes son ellos? Lo otro es, a la hora de caracterizar el actor, tengo que preguntarme, ¿quién tiene la información? ¿Quién cuenta con los recursos? ¿Quién tiene el poder de influir? ¿Cuál es su posición en relación al proyecto que se va a ejecutar? ¿Cierto? Entonces, a la hora de caracterizar, debemos de responder a estas preguntas. Y finalmente, entonces, lo que hacemos nosotros es sistematizar a través de matrices. ¿Cierto? ¿Cuáles son las matrices? Esta matriz se llama mapeo de actores y priorización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, realizar una valoración de cada actor, después elaborar un mapa de actores, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esa valoración de cada actor, entonces va a ser de acuerdo a unos criterios definidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios? Entonces, primero, ¿qué intereses tienen en la cuenca? ¿Qué poder de influencia tienen en la cuenca? ¿Qué posición tienen frente al PONCA, ¿cierto? Y frente a eso, entonces, ¿cuáles son esos niveles de prioridad? ¿Es alto, medio, bajo? ¿Cierto? Entonces, esa es un trabajo que uno hace, pues en este caso, esta matriz es adoptada de quien propuso, que es la Comisión Nacional de Agua del 2007. Y lo otro, la elaboración de ese mapa de actores, entonces lo que uno hace es a través de una visión gráfica, cómo están organizados y distribuidos los actores. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo eso? Esto, por ejemplo, ¿cierto? Este es un mapa de actores, ¿sí? Entonces, mire, aquí estamos mirando las ONGs, parques nacionales, las corporaciones autónomas, los entes territoriales, las instituciones públicas, ¿cierto? Los institutos, ¿cierto? Son los que hacen parte dentro de la cuenca, ¿cierto? Y esta es otra matriz de actores, ¿cierto? Entonces voy a mirar entonces de acuerdo a su influencia y al interés que tienen, entonces, ¿dónde los puedo ubicar? ¿Cierto? Ese es un ejercicio que se hace de manera participativa donde el técnico, una vez levantada la información, ¿cierto? Una vez levantada la información, aquí como se lo hizo aquí, ¿cierto? En este formato de recolección de actores, entonces lo que procede es trabajar con los mismos actores y mirarlos y ubicarlos, dónde se posicionan ellos. Ellos son de alta influencia, ¿cierto? Y de bajo interés, o ellos son de alta influencia y de mediano interés, ¿cierto? O ellos son de alta influencia y de bajo interés. Entonces, es aquí donde en esta matriz y en este cuadro cartesiano nos vamos a empezar a ubicar. ¿Listo? Aquí entonces tenemos la estrategia de participación, cómo ellos pueden participar, ¿sí? Deme unos minutos, por favor, aquí para que puedan leer un momentico.
hablamos de estrategias, cuando hablamos de estrategias de participación, entonces, ¿de qué se trata? Dice promover la participación de los actores sociales de la cuenca y su vinculación efectiva con el proceso de ordenación y manejo de la misma, facilitando los escenarios de interacción y comunicación acorde con las características y dinámicas propias del territorio. Nosotros finalmente estamos trabajando en el territorio, ¿cierto? En este caso estamos trabajando territorialmente, estamos, la cuenca del río Mira, desde donde nace, desde Cumbal, ¿cierto? Vincula a 5 municipios. ¿Cuáles municipios? Primero, Cumbal, ¿cierto? Segundo, Ricaurte. Tercero, Mayama. Cuarto, Barbacoas. Y 5, Tumaco. Son 5, serían por los 5 municipios que corre el río, la cuenca del río Mira, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Involucrar esos 5 territorios a nivel municipal, pero aparte de eso, también están asentados territorios colectivos afro y territorios colectivos indígenas, ¿cierto? Por tanto, entonces, a todos ellos son los que tenemos que llamar. ¿A los alcaldes los tengo que llamar? Claro, los tengo necesariamente que llamar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias de participación? Primero es a través del Consejo de Cuenca. Ahora lo van a leer en la guía técnico-científica, dice que el Consejo de Cuenca, y aquí ustedes pueden observar, ellos son los integrantes del Consejo de Cuenca, de pronto ustedes algunos de ellos los conocen, ¿cierto? Aquí está la chica representante de Cacao, ¿cierto? Acá están los de Palma, aquí están los del SENA, están acá los de los consejos comunitarios, ¿cierto? Acá está el presidente, ¿cierto? De las comunidades indígenas, los consejos comunitarios no son solo de la zona rural, sino urbana, ¿cierto? Y es el señor, no recuerdo el nombre. Entonces, aquí están involucrados todos, ¿cierto? Todos los representantes de cada gremio, de cada grupo, ¿cierto? Que es donde me daría validez lo que estoy haciendo. Otro es a través de mesas técnicas zonales, ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, definimos una mesa zonal, ¿cierto? En el centro, norte y sur de la cuenca. También mesas institucionales para reunirnos con todas las instituciones, o sea, las alcaldías, la personería, la policía, ¿cierto? Con todos ellos nosotros nos convocamos. La mesa técnica para consulta previa, teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, cuando se va a adelantar algún tipo de proyecto o proceso de planificación, hay que un mecanismo de participación y garantizar la participación a través de las consultas previas con comunidades indígenas y con comunidades afro. Y lo otro es la mesa técnica ampliada donde convocamos absolutamente todos. Entonces, esta fue la estrategia de participación que nosotros adoptamos para el caso del Ponca del Río Mira. Bueno, cuando hablamos del Consejo de Cuenca, ¿cierto? Para un poquito más de ilustración, em, adoptamos el modelo de la CBC, ¿cierto? Entonces, existe una mesa consulta, ¿cierto? Una mesa para hacer la consulta sobre todo lo que se va a hacer en la cuenca, ¿cierto? Desde la misma formulación hasta toda la ejecución. Entonces, ¿quiénes están involucrados aquí? Actores técnicos, ¿cierto? Mesas técnicas, actores comunitarios, ¿cierto? Actores institucionales, ¿sí? Entonces, en ese particular, a ellos es el modelo que nosotros adoptamos, por eso esta estrategia de participación eh, se, que se aplicó para el diagnóstico de la cuenca del río Mira. Ahora, recuerde que estamos nosotros en la fase de aprestamiento, todavía estamos en preparación, ¿cierto? Entonces, ¿que hay que conformar el Consejo de Cuenca? Sí,
hay que conformar el Consejo de Cuenca. Se llama a toda la gente, a todos los actores y se les dice a ellos, bueno, vamos a elegir a los representantes suyos para que vengan a esta mesa. ¿Cierto? Entonces, las comunidades indígenas sacaron un delegado, las comunidades negras sacaron un delegado, las comunidades campesinas sacaron un delegado, el gremio de cacaoteros sacaron su representante, el gremio de las ONG sacaron su representante. No todos tienen que ir, pero sí sus delegados o representantes. Y con esto entonces la pregunta era, ¿cómo difundimos para que toda la gente pueda participar? Entonces se creó y se implementó una estrategia de comunicación para la participación. ¿De qué manera? Entonces, en esta fase de aprestamiento, ¿qué hicimos nosotros? Primero, un proceso de divulgación y después de sensibilización. Un proceso de divulgación a través de qué? Las convocatorias, avance de reuniones, acuerdos, informaciones técnicas de productos de capacitaciones. En el caso de sensibilización, entonces en las reuniones presenciales que hicimos, una motivación a participar, el diálogo de saberes, la interpretación de información técnica, ¿cierto? De tal manera que lo que buscábamos finalmente es que todos estén informados de lo que se iba a hacer. Algunos de ustedes me preguntarán, pero yo por qué no sabía, por qué no participé, por qué yo desconocía de lo que estaban haciendo. Porque en ese caso, por ejemplo, como le digo, entonces convocamos a todos los rectores de las instituciones educativas. Entonces, se convocó y solo asistieron uno o dos, ¿cierto? Porque ya les decía, para el tema ambiental no hay interés. Para lo demás sí, pero el tema ambiental a nadie o poco o a nadie le interesa, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se hace varias convocatorias, tampoco nosotros, así como yo les he dicho para la asistencia a clases, ¿cierto? Se deja la evidencia que se convocó, se divulgó, pero si no asistieron, pues entonces ya se agotó todo el proceso de participación y de comunicación. Creo que, Señora. disculpe, yo tengo una preguntita. Al momento de realizar esos, bueno, los diseños esos de PONCAC o POT, las personas que participan, como digamos dando a explicación o decir en qué estado está la cuenca, esas personas no son beneficiarias también económicamente. Claro, puede, o sea, ¿en qué sentido beneficiarios económicamente? ¿Que se les pague? Ajá, por las actividades que, o sea, el cargo que ocupen en el momento de ayudar a la realización del PONCA. No, porque este es un proceso voluntario de participación voluntaria, ¿cierto? Lo que el Estado tiene que garantizar es que en ese caso, por ejemplo, si se van a convocar a un taller, entonces se les garantiza la alimentación, el transporte, eso sí, pero que se les pague, no, porque entonces no sería un ejercicio, digamos, de interés colectivo, sino de interés particular. Ya, bueno. Ya, ¿qué hemos hecho nosotros con los consejos comunitarios y las comunidades, las demás comunidades, cuando nosotros hemos hecho reuniones o talleres? Lo que les digo, entonces, por el problema de desplazamientos y todo eso, entonces se ha aportado con un recurso para que ellos puedan asistir, ¿cierto? Y lo otro es que tengan la alimentación garantizada, eso sí, pero que entonces le digamos, venga, que pues eso en nuestro caso no lo hicimos, que le digamos, venga, le vamos a pagar tanto para que participe, venga y firme, no. Porque entonces, dónde queda el derecho a la participación con igualdad? No sería, ¿cierto? Entonces, ahí incluso si se hace eso, se estaría condicionando un proceso. Bien. Bueno, Sí, entonces, ¿qué hicimos nosotros también de todo esto? En la medida como nosotros íbamos generando ya esos talleres, esos encuentros de información, entonces también Profe, generando que, productos. profe, disculpe, no se le escucha. Usted parece que movió algo y ya no se le escucha. Se le volvió a ir el audio. Profe, Bueno, no se escucha, no
Profe, ¿será que se desconectó? ¿Se le fue la internet? No, yo estoy aquí. Ella sí está conectada, Julián, pero no se escucha nada de lo que dice la profe. ¿Me escuchan allí? Se escucha bajito, profe. No sé si mis compañeros escucharán o no. No, pues que no puedo hacer nada más. Termino, termino. Bueno, estos son los mecanismos de divulgación que obligatoriamente también tuvimos que elaborar, ¿cierto? Entonces, primero, elaborar y formular el logo que identifique a la cuenca del río Mira. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profe. Profe, no se escucha, no se escucha Paola. bien. No puedo Yo hacer, no Se escucha escucho. bajito, se escucha bajito. Profe, yo no escucho. y no puedo hacer nada más. Sí, Profe, es profe, que se escuchó como un ruido. nosotros entendemos de que, o sea, no es que usted lo haga voluntariamente y se le sale de las manos, pero también entiéndanos que es un poco difícil prestar atención cuando no se aprecia bien la voz de la persona que está explicando. Se escuchó como un ruido y a partir de ahí ya no se le escuchó nada, como si el micrófono o algo se le fuera movido.